Aquí desde el piso 3 del legendario edificio hoy, en el 7º año en este medio, acá en el Grupo Nación Media, que cuando empezamos era el Grupo Nación, hoy es Nación Media. Y bueno, esta historia es el primer programa del año de 2026. Y bueno, y esta historia que vamos a hablar hoy tiene mucha charla anterior. Y tiene que ver con una historia que empezó, al hablar de este tema, empezó cuando se me vino a la mente el día en que iba a ser demolida la Casa de la Independencia. Esta historia tiene muchísimo parecido a esta historia. A partir de ahí empezamos a hablar con Julio Mendoza de cómo paró la obra. O sea, pero todo tiene que ver, esto hoy es recuerdos desde la casa de Benigno López, que hoy es la Cancillería. Y también tiene que ver en esa charla de estas historias, después de la partida de nuestro querido Óscar Centurión, Leila, un día me aparece Leila Rachid con este libro que es El Palacio de Benigno López Carrillo, Memoria y Puesta en Valor, que tiene que ver un trabajo de investigación también de Margarita Durán sobre cómo corre la ciudad hacia el suroeste en la colonia y termina en la compra de los espacios de ese predio hasta la historia del momento en que en el 72, un día estaban a punto de demoler el Palacio Benigno López, aunque usted no lo crea, iba a desaparecer el Palacio Benigno López y acá están las dos personas involucradas en esta historia, que son Julio Mendoza y Manuel Rivarola. Para mí es un honor que esté Manuel Rivarola acá, un estudioso y investigador, y Julio Mendoza Yampey, haciendo este recorrido por esta historia tiene una historia toda la historia de la guerra 70, cómo pasan de mano en mano la residencia, que termina siendo el Hotel Hispanoamericano, que justamente le había yo recordado cuando partió Tony Carmona, un café con recuerdos, y para Tony, porque nos debíamos un café, y habíamos hablado de ese lugar, y ese lugar era el Café y Hotel Hispanoamericano, y le di un artículo. Bueno, y yo quiero que hablen, porque esto es una primicia. Esto es una primicia que nunca se contó al aire, que tampoco está en el libro, y que tiene que ver con una cuestión de preservación que no ocurrió con la Alicia de San Roque, ¿verdad? Que no pasó lo mismo. Y bueno, Julio Mendoza y Manuel Rivarola, protagonistas de una historia de los años 70 en Asunción, Paraguay. Sí, señor. Agradezco la oportunidad y mira, Tony, acá con mi compañero de estudios, Manuel Rivarola, incluso compañero de trabajo en algún momento, éramos estudiantes de arquitectura, y en una conversación, en un almuerzo en mi casa con Néstor Romero Valdovinos, yo le cuento cómo era el estudio, el sistema de enseñanza de la Facultad de Arquitectura, el taller vertical que se llamaba, que en cuarto curso hacíamos la encuesta, en quinto el seminario, en sexto la propuesta. Entonces yo le comenté lo que era el seminario, y el tema era el casco urbano de Asunción. Entonces me invita a que publiquemos esos trabajos de los compañeros. Entonces yo le invito a Manuel, que era mi partner, y le pone Néstor Romero Valdovinos como nuestro tutor, porque ninguno de los dos éramos periodistas ni escritores, a pesar de que él es hijo de una familia de escritores, ¿verdad? De hijo de José María Rivarola Mato y de sobrino de Juan Bautista Rivarola, que para mí el mayor novelista del Paraguay, ¿verdad? Nos pusimos a escribir y a publicar. Y de entre esos artículos, cuando nos tocó escribir sobre historia de Asunción, de su fundación, justo era el momento que se estaba por demoler en la casa de Benigno López, el proyecto que le iba a sustituir. Ya estaba en la calle Palma, estaba ¿cómo se va a decir? El proyecto, la maqueta. La perspectiva de lo que iba a ser el edificio,
que era Proyecto Eulalio Campos Cervera. Yo fui alumno de Campos Cervera en proyecto, fui alumno en historia, fui su ayudante en historia y fui también, trabajé en su estudio. Y él era socio comercial con Guido René Cusle, que era su calculista, era un calculista muy bueno, Guido. Y bueno, hicimos esa publicación con la foto central de nuestra página, pues hicimos una serie que se llama ¿A dónde va el Gran Asunción?, que se publicaba todos los domingos en La Tribuna. Y salió la foto y mencionamos que se estaba por demoler. Y eso hizo que estalle el tema. Y siendo intendente Guido René Cusle, se suspendió eso, ¿verdad? Se suspendió la demolición. Y a raíz de eso también recibimos una carta de reconocimiento, no solamente Manuel y yo, sino todos los compañeros que integraban el equipo porque nosotros poníamos redacción Manuel Rivarola, Julio Mendoza, Cristian Nielsen, y abajo los nombres estaba Gloria Esteger, no me acuerdo quién más, que incluso le llamé a Gloria porque yo le di a Gloria la nota de la Academia Paraguaya de la Historia, y donde nos agradecía lo que hicimos. Y bueno, y a raíz de eso también la municipalidad suspendió y ocurrió que después se hizo un nuevo proyecto que justamente con amigos personales nuestros que hicieron el proyecto, que fueron Pancho Croza, Luis Alberto Lima y Huevo Benítez, ¿verdad? Fueron los proyectistas del nuevo proyecto. A raíz de esto también pasaron muchas cosas. Guido René Cusle nos invitó a una reunión al grupo. Me acuerdo que estuvo presente Manuel, estuvo Ida de los Ríos, estuvo Antonio Casio. Voy a buscar mi archivo ahora para recordar todo. Y también se produjo una invitación de Juan Bautista Gil Aguina, para mí inolvidable, una tarde de sábado a esta hora más o menos, solo que era un día fresco. Caminamos el centro de Asunción. Ahí yo aprendí, pues nosotros no teníamos formación en patrimonio, Tony. Sí, no se les hablaba a ustedes. No, señor, no, señor. Entonces ahí fuimos, él nos mostró lo que me acuerdo, él de la Casa Viola, nos explicó el tema del trazado de Doctor Francia, que por eso quedó torcida la casa. Y lo que no olvido es cuando estuvimos frente a la Punta Carapá, nos explicó que el río corría ahí pegado a la ciudad y que se fue desplazando hacia el oeste por la rotación de la tierra. No olvidemos que Juan Bautista Gil era marino. Claro. Salimos de su casa, que es un barco ahí en la calle Oleari, casi Estrella, ¿verdad? Y caminamos esa tarde y le tuvimos nada menos a Juan Bautista Gil, y creo que también a don Carlos Pucineri Escala de guías. Inolvidable para mí. Yo siempre para tu grupo de arquitectura de ese año, grupo. Que fue el grupo del año. Nosotros nos llamamos el grupo Verano del 73. Ese es el nombre de nuestro grupo. Nuestro grupo tiene historia, porque no es solamente esto. También nos tocó salvar las ruinas jesuíticas de Trinidad, que es, si querés, para otro programa, y si querés, cuento acá también. Tiene que ver mucho con la modernidad también, el tema de echar todo y empezar todo de nuevo. Ese momento que Manuel, Manuel Rivarola, esta historia tiene que ver, esto es una melange, así una mezcla de cosas, tiene que ver con Loma Tarumá, la familia de Manuel Rivarola. Ustedes tuvieron su estudio en Loma Tarumá, en la casa del ingeniero John Williams. Perdón, que me ganaste una apuesta. ¿Por qué? Y porque yo te dije que esa casa era de los Recalde. Después fue Recalde. Y después fue, pues, y vos me dijiste que era de Huiteca y me ganaste la apuesta. No, bueno, lo que sí que, Manuel, vos que sos callado, vamos a hacer para yo somos Ñengatú, Julio Mendoza Yampey, y acá, Manuel, quiero que cuentes, yo quiero cantar, vamos al tema primero, después hablamos del tema, al tema, después hablamos de lo Matarumao, que hay muchas historias de tu familia en ese lugar, pero bueno, contanos. Esto es fantástico porque estamos contando una historia que no está escrita. Y sí, agradezco también tu invitación y acá a Julio. Yo creo que Julio es el líder de todo este recuerdo, porque yo siempre le digo a él que él es un personaje urbano y yo soy, primero que soy diletante, segundo soy disperso, ¿verdad? A mí me interesan demasiados temas, ese es un gran defecto que tengo.
Y entonces yo creo que le acompañé a Julio, ¿verdad?, en redactar esas cosas que publicamos. Muchas de ellas yo en sus detalles, yo ya, no sé, tengo la memoria medio nublada, ¿verdad? Por eso voy a pedirle socorro muchas veces acá al amigo, ¿verdad? Y colega. Sí, es así, pero a mí lo que me interesó en esa parte del urbana es que yo me di cuenta que la ciudad de Asunción no tenía un plan regulador. Entonces me interesé en eso. Y lo primero que encontré fue una falta increíble de datos, ¿verdad? Entonces, tomamos los mapas del Instituto Geográfico Militar. Ahí encontramos Orocuí, como se dice, porque tenía las curvas de nivel, las cotas, que al final resultó la información más importante para el diseño de una ciudad. Porque si vos en una ciudad te preocupas en qué sé yo, el trazado, la circulación, la basura, todas esas cosas se pueden cambiar rápidamente, pero el trazado no se puede cambiar. Eso puede pasar 200 años y sigue ahí. Entonces, ese para mí es el problema fundamental. Yo digo el orden geográfico, ¿verdad? Nosotros en Paraguay tenemos varios déficits en diferentes órdenes. Por ejemplo, tenemos el problema jurídico, falta de seguridad jurídica. A eso le llamo falta de seguridad política. Y también le agrego la falta de seguridad en el diseño urbano. Entonces eso a mí me preocupó y empecé a trabajar y encontré, para que vos te des cuenta, una anécdota. No había de dónde sacar datos, entonces agarramos la guía telefónica. Antes era un librito así de grueso, ¿verdad? Un libro así de grueso. Y de ahí sacábamos con los números de teléfono y todo, porque había que juntar, había que hacer un trazado de dónde iban las rutas principales hasta ese momento, que era Sevilla Ayala, por los bolivianos y todo esto. Después, por dónde iba el tranvía, por dónde iba el tren, por dónde iban las otras rutas, ¿verdad? Y todo más o menos coincidía con cierta topografía. La topografía mandaba ahí, ¿verdad? Y eso nos dimos cuenta. Entonces, después, como te digo, de sacar los datos de la guía telefónica, pudimos deducir qué población se iba asentando en ciertos lugares, en ciertas áreas, y hacer una extrapolación para ver cómo sería esto dentro de 50 años. Y hicimos un plano. A mí se me perdió el plano ese, pero ahí estaba. Inclusive después se nos ocurrió, ¿y por qué no nos metemos ya una vez la costanera? ¿Cómo va a ser esto? Empezamos a meter algunos principios. Por ejemplo, el principio que metimos en ese plano fue que entre un accidente geográfico y una zona poblada tenía que existir una costanera. O sea, tenía que existir una ruta. No puede ser que vengan las calles todas a terminar en el río, por ejemplo. Eso era ¿verdad? Es un desorden tremendo, ¿verdad? Y que de alguna manera había que hacer, como te dije yo, para tener el orden. Planificar. El orden, había que tener algunas normas, algunos principios básicos para que nuestra ciudad no sea un desastre, ¿verdad? Hablando pronto y mal. Y bueno, entonces me dediqué a eso, hicimos un plano y después se nos perdió el plano. Pero eso más bien fue mi participación. En el resto yo creo que fui escriba de Julio, porque le ayudé a escribir y todas esas cosas que ahora estoy volviendo a recordar, ¿verdad? Porque recuerdo ahora. Me hace acordar, Manuel y Julio Mendoza Llampey, me hace acordar de alguien clave en esta historia que vos decís, que cuando también Ida Los Ríos dice lo mismo, cuando nosotros estábamos en la facultad, nadie nos habló del patrimonio histórico en la facultad. Claro, venía de la modernidad, venía gente que estudió en Montevideo cuando se estaba pensando Brasilia, hacer todo de vuelta y empezar de nuevo. Hoy es otra época, pero recordarles, ¿sabes a quién? Porque yo creo que en los 50 empezó Livio Abramo con el tema del rescate del patrimonio histórico y la presentación de la primera muestra de arte paraguayo en la Bienal de San Pablo. Eso fue clave en esta historia, antes de lo de ustedes, creo. Para nosotros, el hombre clave, que vino de Montevideo, estudiante todavía, y fue Jorge Patiño.
Jorge Patiño no era arquitecto todavía. Él estuvo muchos años en Montevideo. Viste, los perros en Montevideo estudiaban 10, 15 años, así, sin problema. Y él vino, y él fue nuestro profesor de historia de la arquitectura del Paraguay en el 5º curso. Y voy a contar otra anécdota, porque estamos en eso. Sí. Estamos en anécdota, porque acá en las anécdotas conocen la historia. ¿Y qué pasó? Fue clave esto. Esto es clave. Vino Gutiérrez. Ramón Gutiérrez. Vino al Paraguay. Fue clave como profesor. Y Ramón Gutiérrez, nosotros, Manuel y yo, le llevamos en el auto de Manuel. Vamos a recorrer quién fue Ramón Gutiérrez, antes que nada que entienda la gente más joven que Ramón Gutiérrez fue realmente el primer historiador del Paraguay, que era argentino, que vive, todavía tiene como vive en Resistencia. Tiene 100 años más. Es más, en el libro de Gutiérrez figuramos Manuel y yo entre los que colaboramos. Sí. Las 4. Y nosotros le llevamos a recorrer, no, ese es otro. Ese es otro, te estás mezclándolo, Manuel. No, es otro profesor. Escriba, vos dijiste. Gutiérrez, nosotros con Gutiérrez nos fuimos en el auto de Cristina, en realidad, era Cristina Ortega, arquitecta también, era mi cuñada ella. Nos fuimos y recorrimos, nos fuimos hasta Limpio, Altos, entramos por el monte. Te cuento más nos recostamos. ¿Con Patiño? No, con Gutiérrez. Gutiérrez tenía un Citroën 12B y nosotros nos llamamos un escarabajo. Y nos recostamos. Qué poético, ¿eh? Sí. El escarabajo y el 13B. Y nosotros nos recostamos frente a la iglesia de... ¿Qué iglesia era? De Emboscada era. Estábamos cansados y nos recostamos. No voy a olvidar nunca esto. Y salió una víbora por el medio de la puerta principal. Es decir, hicimos ese recorrido con Ramón Gutiérrez, y Ramón Gutiérrez yo creo que influyó también en Jorge Patiño. Eso es siendo alumno de 5º curso. Porque nosotros vivimos una época en que, ¿qué pasó? En esa época se demolió el edificio de Chile y Estrella, donde estaba después el Citibank. Era el banco, no sé cómo se llamaba, Banco Agrícola. Mercantil, ¿no era? No sé, era la sede de Copacar ya en mi época. Copacar, sí, claro. Se demolió la casa con puerta esquinera de La Colmena, en la esquina de Oliva y Alberdi. No, Oliva y Chile. Se demolió en Oliva y Alberdi el único edificio colonial de 2 plantas, que era una bicicletería. Ese es un momento porque vino de moda. Vos no te olvides que yo cuando termino la primaria se estaba terminando el Hotel Guaraní. Y el Hotel Guaraní, y bueno, vamos a hacer todo cosas nuevas. Entonces vino en los 60 era, vamos a echar todo. Y en los 70 empezó con, para mí es fundamental, Jorge Patiño Migones y Ramón Gutiérrez. Y nosotros de costado, sin tener formación. Le voy a contar otra anécdota, clave. Eulalio Campos Cervera nuevamente. En 6º curso, nosotros fuimos contratados, nuestro curso, verano del 73, para hacer relevamiento. Grupo Verano del 73. Y así se llama nuestra fiesta anual. Y el grupo se llama así también, claro. Sí. Y nos fuimos a Trinidad y a Jesús para hacer el primer relevamiento de la ruina jesuítica que se hizo en el Paraguay. Por primera vez. Entre todos nosotros hicimos esos dibujos. Me acuerdo que los detalles hacía Tonino Casio. Todas esas rosetas y eso. Terminamos el trabajo y eso nos pagó el hotel, el transporte, todo. La Dirección Nacional de Turismo, que era una pieza en el Ministerio de Obras Públicas en Alberdi y Oliva, estaba Brugada Guanes, creo que era así. Bueno, y cuando se terminó el trabajo, como yo era asistente de Eulalio Campos Cervera en su oficina, me dice, bueno, van a ir a entregar este trabajo a la Dirección de Turismo. Y nos vamos con los... Pero estos son los prolegómenos de lo que vamos a llegar en el momento dado, la no demolición del edificio, el Palacio Benigno López. Estamos haciendo el camino para llegar. Cuestiones paralelas. Nos fuimos con la carpeta, entregamos. Estaba reunida la Comisión Nacional de Turismo.
Nosotros dos estudiantes, ¿verdad? Y nos dice Bruga, bueno, ¿por qué no se quedan a la reunión? Pendejos todavía. Sí, y de ello. Porque como se dice, y ya puedo amante y testigo. Sí. Entonces nos sentamos ahí y sale un señor Peter no sé cuánto del PNUD y dice, yo tengo una donación de $500,000. No, Peter Hansen. No, No, le conozco a Peter Hansen, posterior, mucho después. Estoy hablando del 72. Tengo una donación de $500,000 para modernizar las ruinas de Trinidad. Y entre los presentes, no voy a decir el nombre, estaba un profesor muy admirado por mí, arquitecto, que no sé por qué, demonio se cayó. Yo miro, todo el mundo callado. Todo el mundo callado. Entonces yo levanto la mano. Yo que no tenía nada que ver, que no tenía voz ni voto, le digo, no pueden hacer esta atrocidad. Esto es un crimen. Lo siento, sus $500,000, pero no se puede hacer eso. No olvides en la historia que en los 70, Manuel, quisieron echar la manzana Rivera para hacer un patio Versalles, un jardín de Versalles frente al Palacio de López. ¿Y vos conocés el proyecto de Alfaro para el centro? Contaron. De Miguel Ángel Alfaro. Contaron la historia. Miguel Ángel Alfaro planteó demoler desde la calle Independencia hasta Chile y desde Palma hasta Paraguay Independiente, todo, para que la plaza del centro se una con la plaza de la catedral. Y proyectó 2 panteones, uno a la derecha sobre Chile, el otro sobre Independencia. Y proyectó que el edificio de la municipalidad tenía que ser un edificio desde Independencia hasta Chile, con un arco en el medio. Su nieto tiene este proyecto, Eduardo. Y la calle Nuestra Señora iba a pasar por el medio del edificio bajo un arco. Una especie de 9 de julio. Una especie de, claro, de hacer lo que se hizo en la 9 de julio, echar todo para hacer la avenida. Sí, pero este es espectacular. Realmente hay cosas que vos decís, es una raridad, pero era espectacular. Porque vos ves esa perspectiva con las dos. Claro, en otras épocas. No estaba el Hotel Guaraní, ¿verdad? Y vos tenías los 2 panteones a los 2 costados, y allá al fondo, donde estaba el Hotel Guaraní, ¿verdad? Y hasta Chile, el edificio de la municipalidad con un arco bajo el cual pasaban los... Qué fantástico. Hay un personaje que se llama La Ciudad Octogonal, un libro del año 20, que quería echar todo alrededor del oratorio en aquella época de la Asunción y hacer una ciudad hexagonal y que todo parta desde el Panteón de los Héroes. O sea, en aquella época increíble. O sea, son cosas de otra época, son momentos que hoy no podemos juzgar hoy lo que fue ese momento. Y el barón Haussmann cuando entró a enderezar París, ¿verdad? Y claro. Y sí, de ahí sale la idea esa, de Francia. Todo París pues, era nuestra meca en todo. En la medicina, en todo para nosotros, ¿verdad? Y Le Corbusier, nuestro gran genio, hizo el plan Voisin, que era demoler todo el centro de Paraíso. Pero también se vino a Paraguay en el 29 y dijo, acá que se quede todo como está, también dijo Le Corbusier. No sabía eso. Te cuento. Después te dijo de Le Corbusier. Bueno, pero Manuel, acá estamos en esta charla, porque acá está del debate, Manuel, de la charla, salen las cosas, no de las cosas rígidas en un TikTok de un minuto. Acá estamos poniendo ahora históricamente la historia, entre comillas, de Livio Abramo y la historia de Jorge Patiño y de Ramón Gutiérrez. Para ustedes, clave que yo me entero, yo sabía lo de Ramón Gutiérrez, pero yo le tenía, como le tengo a Livio Abramo en un pedestal de arriba, yo le tenía como... Eso es lógico, vos sos artista plástico y nosotros somos arquitectos. Pero claro, pero es importante buscar el equilibrio entre las dos historias. Todos le amábamos al Livio. Sí, ¿verdad? Bueno, pero qué interesante esta charla. Yo me solía ir a su casa en la calle Ayala Velázquez. En el callejoncito. Está el chalet de Livio Abramo hasta ahora intacto en Ayala Velázquez, casi Siria. Y una vez toqué el timbre y le dije, ¿saben ustedes? Era la casa de mi suegro que le daba a Livio Abramo. Manuel, la babosa. El Paraguay es la babosa. La vuelta todo termina... vamos a un corte, ¿me vas a acordar? Yo viví en esa casa. ¿También? En el año 77. No, después de venir Itaipú. Yo, ¿sabes? Ahí también atendía Beatriz Rivarola, era su consultorio, ahí a Beatriz y su hermana Julia Rivarola atendían ahí y yo me iba a ese lugar. Pariente de nuestro socio acá.
Chicos del Paraguay, qué chico todo. Pero no, yo no, o sea, no digo yo, si dicen, sos pueblerino, me encanta ser pueblerino. A mí también. A mí me encanta. Y a vos no sé, a vos, Manuel. Pero... No, a mí por supuesto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como te digo, siguiéndole nomás a la historia de mi familia, yo paso por todos lados, te voy a decir. Por pueblos, por ciudades, por revoluciones, por guerras, por matanzas, ¿verdad? Pero vamos a hablar después del corte de eso. Tu paso por tu familia, porque todos, y otra cosa, nadie puede decir, mi familia, todas mis familias son cenas, todos tenemos un abuelo, un bisabuelo, o lo que sea, del interior, de muchos lugares de Paraguay, ¿verdad? Yo creo que de Carabatagüe, de Villarrica, de muchos lugares. O sea, que qué interesante lo que estás diciendo. Paso por muchos lugares. Pero después del corte, háblame de tus pasos por muchos lugares, Manuel Rivarola. Te voy a un corte. Y sí, te puedo hablar, pero me tenés que dar 3 horas por lo menos. Y bueno, estamos a 3 horas. No. Con... No, es así. Hacer nomás tu... Corte. Tu corte. Yo, antes de eso, te voy a... Sí. Yo cuando fundé la Biblioteca Virtual del Paraguay, sí. Puse en los prolegómanos que en mi familia, o sea, yo le dediqué eso a mi tía Ana María, a mi papá José María, a mi tío Juan Bautista y a mi otro tío José Tomás. Y puse que era una generación increíble. Porque le puse ahí, tenían el espíritu aventurero de los españoles, tenían la creatividad de los italianos, la capacidad de análisis de los alemanes. Síntesis, así le hice una serie de... ¿Por qué? Porque lo que yo dije ahí fue que nuestra familia era una raza mezcla de miles de razas. Yo soy Pantera. Vamos a un corte. Después del corte contando, es fantástico charlar acá con Julio Mendoza Yampey y con Manuel Rivarola. Señora, ¿quién creyera cuántas historias tienen que contar? Y hay tanto virus dando vuelta por todos lados. Y esta historia es fantástica. Estamos haciendo hoy, desde la historia del Palacio de Niño López, desde el Palacio, y todo el prolegómeno que hacemos, están haciendo para contar el final de la historia, de cómo al final se corta esa ¿quién creyera? Muchos no tienen idea que ese palacio iba a desaparecer en los 70. Y acá están parte de los protagonistas de esa no demolición, entre comillas. Volvemos enseguida, nos pueden escribir a 0984-970-970. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Estamos en estos Cuadernos de Barrio, como todos los sábados, en el primer programa del año, en este 7º año de Cuadernos de Barrio aquí, que había venido hace 7 años de la vieja radio de la avenida Choferes del Chaco. Y bueno, acá estamos investigando, tenemos más de 600 artículos escritos y esta historia que acá está saliendo acá al aire con Julio Mendoza Yampey. Vos dijiste, Manuel. ¿Y Manuel? Rivarola. No, escribí, sé que Manuel, soy su escriba, dijiste. Su escriba. Su escriba. No, es cierto. Él participa activamente. ¿Sabes lo que pasa? No sé qué le está pasando a Manuel, pero él participó activamente porque fue un trabajo muy humilde. Yo tengo 80 y él tiene 65. No, 75. Ahí está la diferencia. Bueno, vos fuiste fantástico. Ustedes no saben lo que es la historia, los años que uno tiene, ¿verdad? Cuando pasan los años, todas las historias que hay, y Manuel, historia, de la arquitectura hasta el remo del Club Nacional de Regatas en Yihuá. Y Julio tiene historias, dije, Julio, cállate, por favor, un rato, Julio Mendoza, porque todo esto que estás diciendo, quiero que salga al aire. No todo, ¿verdad? Porque hay parte de la historia que no querés contar, ¿verdad? Pero quiero recordarle a una persona que recordó acá recién Manuel, que es Juan Bautista Rivarola. Sí. Yo era un gran admirador de Papi Rivarola. Era mi ídolo, ¿verdad? Pero un personaje. Y esta anécdota te tengo que contar, no tiene nada que ver con el programa, pero es para que pagarme de risa. Se fue a Berlín él, después del golpe de la caída de Stroessner, lo invitaron a dar conferencia en
Universidad de Berlín o de Alemania, no sé qué parte. Aquí Manuel me puede corregir si funciona su Después memoria. viene a Diario Hoy él. Después, sí. Y dice, le dicen los alemanes, ¿a qué escuela y qué metodología pertenece su pensamiento? Entonces yo leí, primero te cuento que no me caí enseguida y este loco le dice a los alemanes, yo pertenezco a la escuela tererésica de Areguá. Y yo no entendí que era tererésica, después me explicó otra persona. Y practico la metodología del... No. ¿Cómo es que dijo? Algo así. Espera, puta, se me fue recién. Y la creatividad increíble. Aranducat. Claro, Aranducat. O sea, escuela tererésica de Areguá y practico la metodología del... ¿Cómo que dije? Aranducat. Pero el tererésica yo no pillaba. Claro, sí, la gente que queda Aranducat es el Aranducat debajo de la... Yo escuché que eso decía que se basa en los principios del, ¿cómo se decía? El saber popular. El saber popular del Aranducat. Quería nomás contar porque es muy jocoso. Que no es Cahue. No, ¿cómo es que se llama? Cat. Vos sabés que siempre que me recuerdo... Y el Ñembotaú decía. Y los alemanes anotaron. Anotaron todo. Anotaron lo que dijo papi. Sí. Quería saber cómo se escribía eso. Era un loco. Acá me dice Raúl Zárate que me calle. Que hablen más ustedes. No, por favor. Esto es un diálogo. Es una charla. Esto no, es una, el problema grave es que cuando se le entrevista a una persona, el otro se calla y escucha mucho porque mucha gente no tiene la posibilidad de debate. Yo tengo una charla, la charla con Julio que tenemos siempre en el café, es así. Yo me paso tomando café con Julio y Mirta Sorensen. Así es. Bueno, entonces, ¿entendés, Raúl? O sea, no es solamente que acá es una charla, nosotros no queremos venir acá a hacer bueno, ahora Manuel hablar porque no te dejé hablar porque nos fuimos al corte. Ahora Raúl va a hablar Manuel Rivarola. Le he dado un pie. Por favor. Ellos empezaron acá con Juan Bautista Rivarola. Sí. Que fue miembro de participó en la independencia del Paraguay. Bueno, el Juan Bautista ya es un nombre, ¿cómo que se llama? Eso que se hereda como nombre. Sí, claro, porque, sí. Ellos vinieron en el segundo barco que vino de la Argentina, de la zona sur, después de Irala. Una pregunta, Manuel. Después de Irala vinieron ya. Algo que me dijo papi, si es cierto burla. Es cierto que los Rivarola... Sí, pero le iba a preguntar. ¿Es cierto que los Rivarola descienden de un cura italiano? No. Qué tema. La verdad No, le pregunto porque papi me dijo eso. La verdad es que de acuerdo a los informes que yo tengo, el apellido Rivarola se genera o surge del río. Hay un río allá. Riva es río. Hay un río allá en Génova. Italiano el apellido, sí. Sí, italiano el apellido. Que tiene la forma de una herradura. Y en el centro hay un castillo que se llama Castillo de los Rivarola. Pero yo me enteré hace poco nomás, de que en realidad mi apellido no es Rivarola. Debería ser Ricci. Porque resulta que Ricci era un cacique de esa zona de Génova y siempre estaban en esa época de la Edad Media, estaban en guerra contra los germánicos, contra los de acá, los de allá. Entonces tenían un castillo, ese señor Ricci era un capo, digamos, de esa zona. Y tenía una mujer, y con la mujer tuvo varios hijos, ¿verdad? Y la mujer era así, Rivarola. Y él le regaló ese castillo a esa mujer. Y desde ese día, que es 1050 o algo así, el año 1050, se instala el apellido Rivarola que sigue hasta hoy, ¿verdad? Pero yo siempre le digo que somos Ricci, que no se vayan a entusiasmar tanto, ¿verdad? Bueno, es interesante porque mucha gente no sabe que el apellido Rivarola es italiano, así como Aquino. Pero son muy antiguos. Pero el apellido nomás, por eso te digo que yo siempre le digo a la gente que se entusiasma con ese tipo de cosas, le digo que lo único que nosotros no tenemos creo que es japoneses. Pero después el resto de la sangre corre por todos lados, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace tan, como te dice, resistente a nuestra desaparición, porque mira que donde más se jugó con el pueblo y con la gente Rivarola fue en Acostaño.
Acosta era la mujer o la esposa de Juan Bautista Rivarola, el capitán de Urbano que participó en la batalla de Paraguarí, Tacuarí, que estuvo en la guerra no sé cómo se llama, en el golpe de la independencia. Él fue el que trajo los cañoncitos de la Guardia y fue también el que llevó las notas a Velasco. Y después estuvo en las batallas de Tacuarí y Paraguarí, ¿verdad? Antes todo estuvo. O antes. Esas son las cosas que yo quiero que me corrija él, porque siempre, ¿verdad? Los 5 años que le paso, o sea, que ya me cobran. Y bueno, y lo que sí que es una historia así, ¿verdad? Él estuvo, al final lo agarró el doctor Francia y lo metió, era creo que uno de los pocos secretarios que tenía el doctor Francia, porque el doctor Francia pues era él y Patiño nomás, ¿verdad? Como Ricardo Patiño. Y su casa de la calle. ¿Vos conocés la casa de él en Areguá? No, la Asunción de la. ¿Pero vos conocés la casa de Patiño en Areguá? Asunción, te voy a mostrar. ¿Sabes quién vivió? ¿Sabes a quién le quedó esa casa? Sí. Al hermano Lugo. ¿Cómo se llamaba? Que cantaba también. Pompeyo. Yo estuve comiendo con Pompeyo. Esto es, señora, mil disculpas, pero estamos en la charla nos fuimos hasta el bien pasado, pero la idea era hablar, bueno, así siempre este programa, así, una charla, acá no es una alocución como que plantea el señor, porque formal. Sería muy aburrido estar haciendo esa alocución. No, la historia esta, salimos de todo esto que empezó con el tema cuando yo hablaba con Julio y cuando Leila me presenta el libro que tiene que ver, porque así como decís vos, ya la cortito porque si no, así como decís vos, ustedes no empezaban, pero es el grupo el grupo de Oscar Centurión, el grupo de... No, somos más viejos nosotros. No, y ellos son los que se van por primera vez a recorrer a Europa como alumnos de arquitectura. Sí. Y ahí empieza un poco más a tomarse esa... tomar la... Oscar Centurión Frontanilla. Oscar Centurión, el grupo de ellos, Tim Cubilla, Ani Granada, creo que Ani Granada, Tim y compañía. Y bueno... yo te voy a contar esa historia hasta un puntito, porque a mí me interesa más entrar en la historia de la Loma Tarumá, ¿verdad? También vamos a hablar de eso, por supuesto. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. No, bueno, lo que sí que este señor Juan Bautista fue... Que era la batalla de Tacuarí, de Paraguarí, fue, ¿cómo se llama? El que escribía los partes y compañía, ¿cómo se llama? Auditor de guerra. O sea, que eso es como ser premio Nobel más o menos en esta época. En esa época que muy poca gente sabía escribir. Y entonces Francia lo toma como un secretario. Ahora, Francia había copiado la mayor parte de los libros que tenía la gente. ¿Entendés? Entonces él, como secretario, encontró un libro que se llamaba La República, o algo así, vos corregime si, donde Montesquieu creo que era, que escribió sobre los 3 poderes del Estado, o sea, cómo se organiza un gobierno, ¿verdad? Que es la estructura liberal. Creo que es eso, no sé si, corríjame si no, es el libro que más o menos hacia el 1820 se publicó y tenía el doctor Francia. Y ahí él se enteró de que había una forma de organizar el gobierno, una forma liberal, no existía el Partido Liberal ni nada por el estilo, pero era un principio liberal, ¿verdad? Y eso fue lo que le marcó a él y a su hijo, a Cirilo Antonio Rivarola, y luego a toda su descendencia, de opositores, de esto y aquello, porque salieron muy principistas. Muy republicanos. O sea, se enamoraron de una idea. Y ahí salió Clara Rosa. No, Clara Rosa no es revolucionaria, nunca fue. No, digo, pues no, hay muchas maneras de hacer revolución. Es su prima hermana. Yo sé. Yo, por ejemplo, hasta hoy dudo de que Carlos Antonio López no haya tenido razón, porque resulta que, te voy a decir, Francia se hacía entender en este tan vasto territorio mediante el miedo que le tenían los delegados de gobierno de Itapúa y cosas así, porque cuando alguien metía la pata, él salía y le mandaba una orden que lo apresen y que le saquen todos sus bienes y que si lo encontraran culpable que lo ejecuten. Entonces, ¿qué pasa? Si llegaba a hacer eso,
el resto, no digo la palabra, se hacía todo. Y así con ese temor, él manejó el Paraguay. Y después le siguió Carlos Antonio López pensó igual. Cuando Juan Bautista, otra vez, se fue y presentó un proyecto de constitución en el año 1841, salió Carlos Antonio López y le dijo, mátenlo a ese, o sáquenlo a ese rústico. Le dijo por Juan Bautista, el secretario, el doctor Francia. Y él agarró su constitución, metió en un cofre y enterró ahí frente a su casa en Barrero Grande. Creo que después quedó ahí. Bueno, hasta ahí te cuento que de dónde salió la idea liberal en el Paraguay. Muy bueno. Y ahora, volvamos un ratito a lo de Benigno López y toda su historia y su descendencia y Arsenio López de Cut, el hijo que nunca conoció. Pero, ¿ustedes sabían la historia de la casa, por supuesto? No, nosotros lo que sabíamos era que había sido la casa de Benigno López, 1. 2, sabíamos, nos impresionaba la arquitectura, porque tiene una arquitectura impresionante para lo que era el Paraguay, ¿verdad? Un monumentalista ya hecho Es un monumento que estaba, quiero mencionar, en la cuadra que se llamaba el Petit Boulevard, que es la cuadra de Alberdi a 14 de mayo. Era la única cuadra pavimentada del país con adoquines de madera en aquella época. De chuchera. Bueno, ese es el centro del centro del centro, ¿verdad? Y nosotros hasta ahí, nosotros fue más que conocimiento para publicar lo que publicamos, fue un feeling. Porque ya te dije, nosotros no teníamos formación en cuestión de patrimonio. Entonces, todo ¿cuándo empiezan en la facultad a importar eso? En el momento que... Con ustedes. Sí. Realmente después que nosotros todavía éramos de oído, como se dice, no tocábamos el pentagrama. Empieza después de Ramón Gutiérrez y su discípulo Jorge Patiño, Migone. ¿Y el que publicó quién era? Decime ya una vez, no me acuerdo yo bien. Las 4 coordenadas de la arquitectura. Gallardo, Nelson Gallardo. Resulta que en la facultad, me suelo confundir con... En la facultad, cuando vino de Montevideo, vinieron Jorge Patiño sin graduarse. Claro. Y también vino Pablo Ruggiero. Y Pablo Ruggiero viene con ideas nuevas y nos incita a traerlo a Nelson Gallardo y a otros profesores. Acá vino Mariano Arana, que fue el intendente de Montevideo, era del Frente Amplio, vino Lorente, varios profesores. Y para eso, por eso le dije a hoy así pelota Edilio Morales, le invité hoy. Adilio. Y se hizo del... Mientras miramos hizo del Yureca, mientras hablamos de esta historia que estamos hablando, sería interesante porque tiene que ver también con el tema de también hablando, hace un paralelo entre la arquitectura y el arte. Se me retó. Apareció también ahí Michael Burr con su obra que toma Michael era mi profesor de así que vamos a ir mirando las imágenes que si pueden poner por favor ahí. Michael era mi profesor de composición de forma en el taller Yampey. Sí. Porque la facultad se dividía en 3 talleres. Yampey, no 4. Yampey, Barero, Canese y Pozo. ¿Y quién es Yampey? Yampey es Mohamed Yampey, fundador de la facultad. Capo era este arquitecto. Bueno, jefe de taller y cacique de un cuarto de la facultad. Te saludo. Y yo los gigantes entré en el taller de mi tío. Te saludan desde el más frescura. Y hay otro mensaje también para ¿qué dice? Soy Ramón Flor, ex alumno de la escuela Manuel Rivarola. No, ¿qué pasó acá? A vos te dice, creció entre Estanova y Alonso en la gran familia Rivarola. Bersabé, Ceramis, Ramón, Liviano, Francisco y el doctor Diógenes Olmedo Rivarola, gran corredor de motos con los Trovatos, los Pacotini, allá por la década del 60. Dice. Te mando saludos, Ramón Flor. Muchas gracias. Pregunto, la familia Rivarola del Hotel Uruguayo, claro, la mamá de Clara Rosa. Ahí siempre voy a las fiestas, porque yo no estaba en el hotel ahora. Estaba mal el hotel, no estaba mal, se comía muy bien.
Ah, y Ramón Flores fue exalumno de la escuela del hermano Fermín Montaña, cuando me emocionó una de esas personas, porque era una escuelita de los jesuitas que estaba al costado del Cristo Rey, donde los chicos del Bañado Sur se iban a estudiar ahí. Y ahí hablaba, uno de ellos me contaba que el padre Antonio Rojas, que fue el que hizo toda la historia esta de la vuelta de los restos de la historia de Roque González, el padre, él dice, fue un santo en la tierra, nos enseñó, hablamos solo guaraní y nos enseñó, le debemos todo al padre. Y eso es, al poner acá la escuela Fermín Montaña, es muy emocionante lo que está recordarle al padre Antonio Rojas. ¿Ha escuchado hablar de él, verdad? Bueno, no son de iglesia. No. Bueno, yo soy hijo de un matrimonio que no se casó por la iglesia. Y mi mamá nunca se bautizó. Era hijo de un musulmán. Ah, claro, sí, la doctora Yampey. Yo lo conocía al abuelo. Personaje que se conocía ¿cómo se llama? La Torá. El Corán. El Corán. Más cerca del micrófono. Se conocía de memoria y cantaba. Yo le escuchaba y cantaba. El Corán, ojo. El Corán. Sí. Bueno, y quiero contarlo antes de irnos al corte. Cuando uno pasa por, puedo contar, me voy a decir que no voy a contar esto. Cuando uno pasa por la avenida Mariscal López y mira una fastuosa residencia que hizo el ingeniero Valario y pareciera que el tiempo se quedó, en esa esquina vive, y era el consultorio de tu mamá, de la doctora Yampey, y de su papá ahí en la esquina de General Melgarejo y Mariscal López. Así es. Una joya de casa que es una maravilla que puedan todavía conservar como está haciendo Julio Yampey, ¿verdad? Eso es la conservación de esa casa es muy importante. Bueno, estamos viendo imágenes que están ahí, y también recordarle a Oscar Centurión en esta historia, sí, que es fue un poco el padre del pase del Banco Asunción y toda esa historia a la Cancillería. Sí, señor. En realidad yo quiero recordar nuevamente a mi amigo y ex compañero de estudio, incluso de Manuel, que son Pancho Croza, Carlos Lima, Carlito Lima y Huevo. ¿Cómo se llama Huevo? Benítez. Sí, ya sé que es Benítez. Huevo Benítez. Y nos le conocemos. Rafael Benítez. Rafael. Alias Ramfis. Gran artista también, era mimo. Hacía pantomima, Huevo. Sí. Ustedes son una generación, vamos al corte, pero ustedes son una generación que hicieron de la arquitectura su pasión. No había redes sociales, no había... la vida pasaba por la facultad y todos los compañeros de ustedes, o sea, fueron como hermanos. Así es. Así es. Estamos acá en estos cuadernos de barrio, estamos haciendo hoy, después del corte, le voy a recordar, si tenemos la imagen, después del corte, a mi querida, y todos los sábados y todas las noches de radio me escribía a contar historias, Susi Vesco de Alfaro, que falleció hace unos días, y le tengo que recordar a ella, fue de las primeras azafatas del LAP. Y la publicidad del LAP, hay una imagen, ahí está, Susi Vesco, ahí está, una hermosa mujer paraguaya de la primera generación ¿te recordás, verdad? Yo estuve en su casa cenando, me invitó ella porque Ricky Levy es su cuñado. Y Ricky era un hombre muy cercano conmigo empresarialmente y en la dirigencia gremial en la Capaco cuando yo era presidente. Entonces nos invitó a una cena su marido, y ahí vi los proyectos de Alfaro que te mencioné. Ah, ahí en esa cena. En esa cena. Ya en la casa acá de Manorá, ¿verdad? O sea, que no me acuerdo dónde era la casa. No me acuerdo. Esa hermosa mujer paraguaya que partió llena de recuerdos y bueno, siempre ella me iba contando historias. Yo le decía, escribí tus historias. Su hermana es Emi Vesco, la señora de Ricky Levy. Y bueno, así es la historia. Ahí pasa a estar con nosotros. Así es. Vamos a un corte, estamos en Cuadernos de Barrio, estamos con Julio Mendoza. Recordamos de vuelta ya a nuestra querida Susi Vesco, viuda de Alfaro.
Y con Manuel Rivarola, estos cuadernos de barrio nos pueden seguir escribiendo y retando al 0984-970-970. Pues no le dejamos hablar, dice acá que no le dejamos hablar a Manuel. Así es. Le dije, y ella contó toda la historia, hizo toda la historia del liberalismo desde sus inicios acá en el Paraguay, con toda el abolengo Rivarola. Vamos a un corte, soy Tony Roberto, me pueden seguir escribiendo al 09, como dije, al 0984-970. Hay muchos mensajes, voy a leer después del corte, interesante mensaje para recordar esta historia que ellos son protagonistas acá. Aunque usted no lo crea, señor, señora, si usted mira hoy la calle Palma, esquina 14 de mayo, mira un edificio hermoso que se llama la Cancillería, ellos son parte protagonista de la historia gracias a ellos no se demolió ese edificio. Volvemos enseguida con más cuadernos de barrio. Cuadernos de barrio, como todas las tardes de sábado, de 2 a 4 de la tarde, aquí desde el piso 3, en el séptimo año, empezamos el séptimo año de este programa, aquí desde Cuadernos de Barrio, que, bueno, charlando acá con Julio Mendoza Yampey y con Manuel Rivarola, estaba viendo el tema acá, Margarita Urán, ella cuenta que no se encontraron los planos de la revista, no existen, y que dice, hablan de otra casa que ha dicho para la hija de Benigno López. Bueno, estamos hablando del Palacio de Benigno López en este momento, y en la esquina de 15 de agosto y Palma, la casa que se hizo para, con la Galería Colonial, que había hecho para la hija, ¿verdad? Y después viene la historia de la aparición, cuando acá aparece un personaje brasilero que se casa con una de las hijas, y recuperan el palacio. ¿Así? Así la historia. Recupera el palacio de Benigno López. Y después pasa a manos de Río y Jorga, el señor Jorga. Jorga se queda con él, y en ese tiempo, todo el tiempo, aparece el Hotel Hispanoamericano primero, con los Grau, el hotel. Uno de los administradores era Saldaña. El final, papá de papi, el último administrador. Después aparece el Hotel Colonial, donde administra el bisabuelo de Enrique Herrera, que era el papá de Cira Escudero, el señor Escudero. Después, en el 69, recién 70, se vende y compra a la gente del Banco Asunción. Así es. Y el ingeniero Marcos es el que hace para ser representante ante la compra de la última sobreviviente de las Ríos, Ana Ríos Jorga. Ellos volvieron a Barcelona y ¿verdad? Ella estaba en Buenos Aires, es lo que dicen ellos, estaba en Buenos Aires, ¿verdad? ¿Qué historia se pueden contar a partir de una casa? Y lo que ustedes pasaron, y lo del Banco de Asunción. Y hay una historia que Leila fue protagonista de esta historia, de un cuadro que está en el Palacio de Benigno López, que yo fui parte de la entrega de esa obra ahí, y Leila pone como condición, discúlpame Leila, voy a contar esta historia, no estoy autorizado, pero pone como condición en el traspaso del banco que se quede ese cuadro en ese lugar. ¿Sabe cuál es, verdad? ¿No? Es la obra de Cuno, que es enorme, está ahí una pintura de la iglesia de Yaguarón, que ustedes pueden mirar. Siempre ahí van a ver sentado el canciller del turno con el mitado, le harán foto, está el cuadro gigante ahí. Ese cuadro, Leila fue la que al final dijo, no, se vende y nos entregan el cuadro como parte del edificio. Qué bien, qué bueno. Qué importante es que se cuente esta pequeña historia como esta. Bueno, Julio, seguí con la historia
No terminamos la historia de cómo fue al final, qué pasa al final, el momento en que para la demolición, la idea de la demolición. Y se hace la publicación esta, que tuvo un impacto, y entonces la Intendencia Municipal, que está en ejercicio, Guido René Cule, cancela el permiso seguramente. Yo ya no estoy en los detalles. Nosotros ya apenas nos enteramos, te repito, por esa carta que nos envió la Academia Paraguaya de la Historia. A lo mejor han de tener un duplicado en la Academia. No sé quién está al frente ahora, porque estaban al frente Carlos Pucineri Escala y Juan Bautista Gil, ¿verdad? Ahora estará, voy a darle a nuestra amiga Ana Martini, que entró, que es la más movida del grupo, que ahora entró en la Academia de la Historia. Bueno, y ellos nos mandaron aquella carta. También tuvo nuestra serie, esta Donde va el Gran Asunción, tuvo una repercusión, como te dije, que hizo que el intendente municipal nos convoque a una charla a este grupo de estudiantes de arquitectura. Me acuerdo de algunos nombres. Como te dije, estaba Manuel, estaba yo, estaba Ida de los Ríos, estaba Antonio Casio. Me parece que Oscar Pagliaro, no me acuerdo más quién éramos los que fuimos. Y ahí hubo una serie de propuestas. Por ejemplo, una de las cosas que surgió de nuestra publicación es la continuación de Mariscal López hacia Paraguay en Independiente. Se cortaba Mariscal López detrás del ferrocarril. Sí. Y el ferrocarril no funcionaba más. Entonces la propuesta es continúen nomás acá. Otra cuestión que habíamos propuesto en nuestra publicación era que se continúe en Mariscal López por la calle Putá. Y con Manuel nos fuimos a recorrer la calle Putá. Y pusimos como una de las proyecciones que después se hizo la continuación de Mariscal López, que en muchos puntos coincide con lo que era la calle Putá. Claro, en la esquina de la Curva de la Muerte, por ejemplo. Claro, la calle Putá hoy se llama, hoy es la elegante Avenida Santa Teresa. Bueno, sí. Entonces ya se me va también. Voy a mostrar, porque ya decía, Ana, la carta que le mandan, que la Academia de la Historia le manda a ustedes. Sí. Acá. En el año 72 es una carta donde elogiosa, ¿verdad? Y que señala que esa publicación provocó la suspensión de la demolición del edificio y cambian de proyectista, porque Eulalio era el proyectista del edificio moderno y el Banco Asunción le contrata, repito, a Carlos Lima, arquitectos jóvenes. Tres de sus alumnos. Ellos se habían recibido en el 71 y eran Carlos Lima, Francisco Croza y Rafael Benítez, más conocido como Huevo. Sí, Rafael Huevo Benítez. Acá hay una cantidad de mensajes. Con Julio Mendoza la historia revive. Que esto es una... Qué elogiosa es. Elogiosa. El comentario. Le mando saludo a María Eugenia Casal de Pirobano también. Bueno, sigamos. Después vamos a decir, y también a la persona que estaba queriendo entrar al aire. Los sábados, por el que estamos por Gen, no hacemos entrar al aire porque esto es un programa más visual, radio, donde están los invitados y están las imágenes. ¿Quién que llega? Bueno, ahí ya tenemos las imágenes. Ahí tenemos la calle Palma. De esa época, ahí están 404 familiares. Esa es la calle Palma de mi juventud, hermano. Juventud, claro, ahí está. Era hace 50 años, tengo 75. Sí. Pero yo le quiero incitar a Manuel que suelte un poco la lengua y hable, porque él pertenece a una familia histórica y también la Loma Taruma, la casa de la Loma Taruma, donde vivíamos nosotros, no es que era nuestra oficina nomás. Para muchos fines se utilizaba ese local. Entonces... La pregunta común es, ¿había fantasmas? Esa es la pregunta de los tiktokeros. Y la casa del Pora se le dice a la casa... Metió la cuchara. Perdón, esa casa era en realidad de la familia Mernes Recalde. Sí. Y la mamá de Manuel era Emilia Mernes Recalde. Y bueno, y él puede contarnos un poquito ahí de la Loma Taruma, que me hizo perder esa apuesta contigo. Bueno, el tema de que si había o no un fantasma en Loma Taruma, evidentemente fue un chiste de Juan Bautista Rivarola Matora, porque él no perdía oportunidad
de sacarle jugo a cualquier historia que conocía por ahí, ¿verdad? Por eso que insisto, y ahora lo quiero dejar por escrito, que necesito los artículos que él publicó en Hoy, entre los años no sé cuánto, sobre el pobre gángster. Marcame los años. No, exactamente no sé, yo estaba buscando esos escritos para hacer un libro, porque ahí abunda esto que te estoy contando. Es pura ficción en joda, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a tener mucho éxito ese libro. Y tuvo como artículo. Claro, la casa de Loma Tarumá. Bueno, volviendo. Era un inquilinato en aquel momento. Sí, Volviendo a Loma Tarumá. Bueno, todo el mundo sabe cómo empezó eso, ¿verdad? Eso el austriaco que lo trajo Inglés. Francisco, inglés. Whitehead, inglés. Lo trajo con el tacuarí cuando volvió de Europa. Y él compró era soltero él y creo que hasta inclusive se suicidó soltero al final. Sí. Él compró esa tierra que empezaba en Teniente Fariña y terminaba en Quinta. Sí. Inclusive hoy hay una calle que se llama Pasaje Recalde. Pasaje Recalde, donde vivía Santi Medina. En el barrio General Díaz. En el barrio General Díaz vivía Santi Medina y también, ¿sabes? No sé si está... no, esto me estoy Pasaje confundiendo. Recalde en Parapití. Sí, es una angostita. Esa era la entrada de la propiedad. Esa era la entrada de la propiedad. Bueno, y yo tengo todavía en mi casa el portón de Loma Tarumá. Te cuento bien, yo no sé si alguien me quiere comprar, lo ofrezco por $500,000. Bueno. Porque, claro, con alguna esa calle, el Pasaje Recalde, es una cuestión, viene por Parapetí, baja de la esquina de Rodríguez de Francia y ahí se va al fondo, pum. Ahí entraba a la propiedad. Entraba a la propiedad de los de... Bueno, ahí hizo esa casa que se logró, ahí hay una hazaña de no sé si fue, yo creo que sí, actuó ahí bastante, ¿cómo se llama? Nuestro abogado que escribió ese libro hace poco, Loma Tarumá, no sé si vos tenés. Pedro Gamarra. Oldam, sí. Yo creo que Pedro Gamarra tuvo mucho que ver ahí, porque se salvó, digamos, la mitad de la casa. Las 3/4 partes de la casa se salvó. Un corredor fue el que tomó un edificio que se hizo al lado, sí, y lo que se demolió fue la casa de los esclavos. Claro, porque justito ahí en la medianera, ahí mismo se demolió, o sea, se quedó casi toda la casa. Casi toda la casa. Sí. Bueno, hay cosas que yo siento que se haya demolido. Por ejemplo, había un jazmín de más de 150 años ahí, en el corredor ese, ¿verdad? También los pisos que tenían eran de la época de Ñaupa. Esos se sacaron y se pusieron no sé qué cosa. Bueno, hay fotos, yo tengo todavía fotografías de cómo pasaba la vida la familia Recalde, ¿verdad? Hay fotos de la familia Recalde haciendo picnic ahí en los patios, ¿verdad? Todos de traje y de sombrero y qué sé yo. Sí, hermosa foto. Claro, haciendo picnic. Yo te voy a contar algo, te interrumpí. Después ya era la manzana nomás, ya era de los Recalde. Sí. Y eran los ricos del barrio. Mi papá era de los pobres del barrio. Su mamá era de los ricos del barrio. Y mi papá era de los pobres. Mi abuela había comprado un lote sobre la calle de Caballero, entre República de Colombia y Teniente Fariña. Esa es la casa paterna de mi abuela. Y mi papá cuenta que en los Recalde ellos tenían su cancha de fútbol y no jugaban con los perros del barrio. Era aparte. Y bueno, volviendo a agarrar el hilo. El tema es que después de la guerra, no sé si en qué momento fue que vino María Emilia, mi hija se llama así también ahora, María Emilia Recalde de Recalde, la virúa de Recalde, con sus esclavos negros, compraron esa propiedad al Estado probablemente ya después de la guerra del 70. Sí, claro, porque no tenía descendientes. Y se establecieron ahí. Y bueno, después de eso, después de los chicos, ¿verdad? Ya crecieron, ahí le conoció mi papá a mi mamá. Ahí, por ejemplo, hay una anécdota muy interesante que vale la pena introducir ahí en esta historia, que no es una historia común, sino para reírnos un poco también, ¿verdad? Historia de la historia. Ahí, papá que se peleaba con Queto Rodríguez Alcalá por la dama, que era mi mamá, ¿verdad? Se fue un día a la casa, la Loma Tarumá, y le dijo a Adelia, que era la señora de Jovino, mi abuelo, Jovino médico,
que murió y por eso pasó todo lo que pasó. Era un médico recibido en Lyon, Francia. Eso tendría que volver atrás. Pero vamos a seguir adelante porque hay una anécdota interesante acá. Mi papá le pide matrimonio. Recuerdo de Loma Tarumá en Sí, el Palacio ya. Benigno López. Le pide matrimonio a mi mamá en Loma Taruma. Y bueno, la verdad es que mi abuela estaba como para aceptar ya, porque después de morir, antes el hombre tenía una fuerza tremenda dentro de la sociedad, ¿verdad? Y una vez que murió de la gripe española, mi abuelo, 22 por ahí murió él. Yo tengo la placa todavía. Entonces le aceptó que venga a visitarle. Y venía mi papá a visitarle a mi mamá, ¿verdad? Y mi mamá, te iba a decir, medio le esquivaba, ¿entendés? Entonces, ¿sabes lo que hace papá? Le dice, María Emilia, le dice, pues también se llamaba María Emilia mi mamá. Si vos no me querés, yo me suicidio, le dice. Entonces, suicidate, le dice mi mamá. Y entra a la casa. Y agarra papá una piedra, se va al pozo que estaba ahí en el fondo, hasta hoy está, creo que hasta hoy. Me acuerdo del pozo del fondo. Había un pozo que una vez cayó un perrito ahí, me acuerdo que... y agarra la piedra y tira la piedra al pozo y bum, 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 ¡plá! Se cae al pozo. Kiko, sale su nota. Kiko, ¿por qué hiciste eso? Le dice. Hay un caso muy parecido en el barrio Tacumbú. Y le dice, papá le contesta, porque vos no me querés, le dice. ¿Te imaginas? Bueno, esa es la anécdota, te iba a decir, romántica de la época. Qué increíble esta historia del pasaje Recalde. Y hay una historia que tiene que ver con San José. En 1920, un poco antes que los valloneses compren la propiedad de Rosa Peña de González, había dos ofertas. Y era muy cara la oferta de Rosa Peña. Y estuvieron a punto de comprar esa manzana. Y se iba a demoler toda la manzana. Donde después fue el colegio de San Carlos. Donde fue San Carlos iba a ser el colegio de San José. Porque estaban entre las dos propiedades, que era, la otra era muy cara, entonces definieron ahí. Y hoy estaría el San José en la calle, en Loma Tarumá, ¿verdad? Increíble. Está escrito en el libro de de la historia de San José. Yo escuché esa historia. Sí. Y otra cosa que es importante señalar acá, aunque no sé si conviene, a lo mejor a alguno por ahí no conviene, no le guste, pero al lado de la casa principal, del casco principal de la casa, había otra casa más canciana, digamos, que era la casa de los esclavos, ¿verdad? Pero resulta, esa es una incongruencia que yo no tengo muy bien. No tengo muy bien solucionado, porque en la historia de mi familia figura que mi bisabuela, ¿verdad?, que compró esa casa, no sé, a lo mejor cuando tenía... La manzana. No, sí, que compró la toda la casa. Sí. La manzana. Ella era, ¿cómo se llama?, residenta. Y andaban con los esclavos, dice la historia, ¿verdad? Andaban con los esclavos en la carreta y le habían inclusive recomendado que lleven sal, porque la sal era como el oro en esa época, se cambiaba por comida. Y andaban detrás de no sé quién con una carreta con sal y con los negros. Entonces ahí yo no sé, por eso te digo, eso cambia un poco, porque mi bisabuela era una nena, no era todavía como para casarse con el Recalde ese que vino de la Argentina. Y a lo mejor, no sé qué pasó, está en duda esa parte. Hay que investigar más, pero esta historia... Hay que investigar más. Porque es interesante, porque es el origen del barrio General Díaz, esta historia que estaban contando ustedes. Porque... No, pero la conclusión, antes que me olvide, pues yo soy muy olvidadizo, antes que me olvide, quiero decirte que la casa de los esclavos, eso me cierra un poco, es que yo cuando estuve en el colegio conocí a un Recalde ya, porque yo sé que mi abuela les reconoció a toda la descendencia de los esclavos, les reconoció y le dio su apellido. Claro. Sí. ¿Verdad? Ese tema es un tema interesantísimo para los apellidos españoles que después bueno, dieron... Cuando yo estaba en el colegio, vamos a ir, terminar el corte, pero...
Tuve en el Colegio Nacional, tuve un compañero Recalde que tenía algunos rasgos, ¿verdad? Aunque la piel era normal, digamos, era clara. Y después en la facultad también conocí a otro Recalde, que vos sabés quién es, y que tenía las mismas características, creo que era hasta de la misma familia. Interesante para ese tema, para otro programa, evidentemente. Pero que no se enoje conmigo, eran gente extraordinaria. Claro, pero es una historia interesantísima que no está escrita esa historia. Está escrita. Esa historia era un tabú eso antes. Es un tabú y estamos acá hablando de los Matarumá desde el Palacio del Recuerdo de Benigno López. Los recuerdos nos llevaron a los Matarumá, nos llevaron a la calle Puitá con Julio Mendoza y y estamos acá en esta charla interesantísima porque eso es una charla, acá no estamos haciendo ninguna, sino una locución. Y no nos olvidemos de que la historia de los Matarumá más extensa la escribió ahora Pedro Gamarra Roldán, que publicó hace poco un libro que está en venta con muchísimos él datos. Estuvo acá en este programa. Sí, con su libro. Bueno, entonces, incluso en el programa acá de Tony se publicitó la fiesta de los Matarumá. Sí, siempre todos los años. Yo me fui a bailar en la Loma Matarumá. Pero qué interesante. Con esta chica del ballet de la Chacarita. Sí, de las señoras. Y bueno, él ya explica todo ese tema. Bueno, hoy no hemos querido corte, estamos acá charlando, estamos con Manuel Rivarola que nos sumergió un rato en un interesante tema que es los Matarumá, porque tiene mucho que ver con la historia de Asunción. Claro. Y tiene que ver con uno de los barrios más, como se me dijo mi amigo del barrio General Díaz, el barrio es tan grande, desde la calle Alberdi hasta Estados Unidos, que dentro del barrio General Díaz, le decía a mi amigo José Teixido, está el condado, el condado del Perpetuo Socorro, sí, el condado del Beato Roque González, sí, y el acá tiene su condado, su condado, el barrio Palestina, dentro del mismo barrio. Sí. Y hay algo muy simpático. El Ibapomó del doctor Estaque en el barrio, en la Loma en el Tarumá. En Paraguarí, esquina Rodríguez, Francia. ¿Dónde está el Villa ahora? ¿Dónde está el Villa ahora? Claro, es importante contar que esa casa se dejó intacta, que era del primer el Estaque francés. Está intacta la casa y hoy los pisos originales de la casa son parte de ese lugar, de este autoservice que está ahí. Y está el famoso Iván Pomó de la esquina de Paraguarí y Rodríguez de Francia. Te puedo agregar otra cosa que me acordé ahora. Corta nomás, cortita. Vamos acá antes del corte, si me quieres. Vino un ofrecimiento de la Embajada Española. Yo me enteré, son chismes culturales. Yo tuve un tiempo en en el curso de literatura del Centenario y ahí me contaron que vino una oferta de la Embajada Española para comprar el edificio de la Loma Tarumá y hacer una biblioteca ahí con financiamiento de la Embajada Española. Iban a traer 3.000 volúmenes. Querían saber si el grupo de literatas, de escritoras del Centenario podría hacerse cargo de eso. La respuesta fue ¿con qué medios vamos a hacernos cargo? O sea, eso era un no. No, ¿verdad? Problema. Acá estamos en el corte y acá me pregunta, hola Gino Benzano, que es gente que es joven y me gusta que estén opinando también. ¿La Loma Tarumá, una de las 7 colinas sí, o es la 8ª colina de Asunción? Esa pregunta vamos para fuera del corte de Gino Benzano y después hay una cantidad de preguntas y pueden escribir al 0984-970-970. Estamos, recuerdo, desde esto todo ahí en los fantasmas del Palacio del Benigno López, nos llevaban a otros lugares hasta el fantasma, que es una cosa increíble porque ahí está el tema de la ficción y de la historia, pues. Entonces esa ficción no entendida termina siendo historia de los fantasmas de los Matarumá desde el Palacio de Benigno López. El Pora de los Matarumá. La Casa del Pora. La Casa del Pora que es una creación literaria. Creación literaria. Así es, bueno. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Edificio hoy Nación Media. Bueno, hay muchísimos mensajes.
Lo de Matarumá enciende muchas cosas. Acá te mandan así, claro, hay que ir al Liceo de San Carlos. Bueno, vamos un ratito, ya que estamos por irnos, un ratito al Palacio Benigno López. O sea, bueno, después el Palacio Benigno López se adecua para el Banco Asunción. Asimismo, a través de un proyecto de estos muchachos que, repito, fueron Carlos Lima, Francisco Croza, más conocido como Pancho, y Huevo Benítez. Ellos hicieron el proyecto y la empresa constructora, no me acuerdo quién fue. Realmente perdí, pero realmente es para mí uno de los primeros ejemplos de reciclado, creo que se le llama eso. Claro, es una puesta en valor, ya supe. Puesta en valor, reciclado, porque hay una transformación del edificio. Pero ya hubo una transformación para donde se hizo el Hotel Hispanoamericano, ya se transformó para el Palacio. Pero, por ejemplo, ese patio que tenía, ese patio, ellos techaron con ese techo de vidrio, ¿verdad? Sí. Había ahí en la época del Hotel Colonial, así le llamamos nosotros, tenía un patio ahí donde ellos techaron. ¿Eso de cuántos pisos era originalmente? Realmente para mí es muy, muy bien logrado el trabajo de estos colegas. Yo no soy un crítico de arquitectura, pero hablo desde el sentimiento y de mi experiencia. Estaban bastante bien para lo que, bueno. Para mí fue un excelente trabajo. Te digo más, que incluso que viste, hicieron la torre atrás. Claro. Tomaban distancia, no así el palacete de Juan Silvano Godoy. Sí, que es la vicepresidencia. Claro, fue una crítica, tuvo una crítica muy grande porque se restauró la casa del presidente Franco, esquina Oleari, el palacete de Godoy, que era, bueno, realmente era el Pacífico de Vargas, que era su suegro, pero se quedó muy encima la arquitectura. De cualquier manera, también me gusta ese trabajo. Sí, se quedó la fachada, ¿verdad? O el trabajo porque el que marcó el camino fue el Banco de Asunción, este otro que está acá en Fondo Ganadero. Dominicana y... El Fondo Ganadero. Y otro trabajo que yo hice, que es Senasa, que es en la calle Tacuarí, esquina Mariscal Estigarribia. Dejamos abajo la fachada. El edificio antiguo. Y levantamos una torre más adentro. Bueno, ya hubo conciencia. También ya hubo, y la primera, yo creo que fue la Banco Asunción y el Palacete de Vargas fueron los primeros, así como tomar esa toma de... Para mí el primero es el Banco Asunción y realmente a mí me agrada porque no puedes pedirle que hagan un museo, ¿verdad? Claro, estamos de acuerdo. Te digo, yo no estoy de acuerdo en que se conserven todos, algunos sí, pero no todos los edificios y convertir el centro en un museo. Además, me gusta esta actitud dinámica que tuvieron estos proyectistas. Sí, incluso hoy el trabajo que hizo Chema Calvo y compañía, esta es la casa hizo Oliva, la casa que era de, no recuerdo ahora, que se tomó, puesta en valor, hay un espacio, hay que dejar unos metros que hay que dejar al Ministerio de Obras Públicas. Sí, también. Esta casa también se trató bastante bien. Y bueno, y aparte eran otros momentos, Manuel y Julio Mendoza. Y hay que entender también ese momento, con el tema Fondo Ganadero también, hay gente que le baja palo, pero era el momento... Bueno, era un trabajo con Hugo Cataldo. Hugo Cataldo y con Alfaro, ¿verdad? Lo que yo me acuerdo de Hugo Cataldo, y creo que habrá intervenido su señora Elvira Barudí. Seguro que era una gran interiorista, ¿verdad? Interiorista, ya. Sí, y hay una cantidad de mensajes que tengo que leer, una parte por lo menos, acá están... te mandan saludos, por supuesto, Nuria, que te recuerda, Luce María Costa Martí, que era tu compañera de facultad. Acá dice, lo conocí por dentro del Palacio, dice Benigno López, mucha historia para dar cuenta nomás de todo lo que abarca la residencia real de la familia López, cuadra y cuadra de lo que hoy es el centro. Como por ejemplo, el más conocido fue el Oratorio de Santa María de Pantón. Sí, escucha, en esta historia, el proyecto cuando empieza el Hispanoamericano, cambia el hotel lo tocaron, ya cambia y después se adapta. Incluso hubo mejoras de ese grupo cuando se hace el cambio para el Banco Asunción, ¿verdad? Creo que teníamos que recordar en este acto también a la Asunción Palacio Hotel, claro, que es del otro hermano Los López, que es la esquina de Colón de Venancio López y Palma. Venancio, ¿verdad? Y Estrella. Y Estrella. Sí. Colón y Estrella, que es también un edificio que le agregaron un piso, ese le agregaron ya pues en 1900, tengo entendido.
y que le pusieron salones comerciales al costado, pero en fin. Hay muchos mensajes. Viste que hay gente que hace programas que yo me encanta porque acá la gente escribe y acá no se sortea nada. Entonces me encanta que escriban pero te voy a leer todo, así un poco cortito cada uno. Fabuloso programa, acabo de engancharme. Le manda saludos Malena González, compañera de ustedes, fue, ¿no? Es mi amiga. Es mi amiga del alma, Malena. Un abrazo para mi primo Julio y espero un programa de Cuadernos de Barrio con un recorrido por el Palacete Mendoza Yampey. Que mi suegra, que nació en 1917, comentaba que ese palacete le llamaban la Geraldine. ¿Cuánto habrá de cierto? No lo sé. Porque la señora de Valario era una francesa. Geraldine, la mamá de Antonieta Valario, que era la señora de los sombreros de la época. Bueno, estamos yendo lento. Ahí está la imagen del Banco Asunción. Y ahí recordar también a una empresa que ya, podemos hablar de una empresa que ya no está, que equipó el Banco Asunción, que era la legendaria Nil Muebles. Nil Muebles fue, ahí vamos a ver una de las imágenes. Vamos a ver. Tenía una hija legendaria también. Legendaria. Ariana Nil. Nil, ¿verdad? Muy linda. Que no sé equipó. qué se hizo de ella. Yo no sé qué va a pasar de los muebles del Banco Asunción. Se han rematado los muebles del Banco Asunción, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero ya son parte de la historia de ese edificio. Son los muebles que... Ahí está la publicidad y que vamos a ver enseguida, donde al Nil Muebles le agradece al directorio del Banco Asunción la confianza depositada para el equipamiento de oficinas del Banco Asunción. También tengo unos amigos que son del Banco del BCP y les dije también, ahí hay también una parte de muebles que todavía es Nil Muebles. Le dije, esos muebles son parte de la historia ya hoy del Banco Central del Paraguay. Esos muebles que tienen... Ese es un recuerdo con un café de olivo. No está en el libro. Ese es el patio. Ese es el patio. Que no estaba techado. Que en ese momento, en aquel momento era, si podemos, ahí tenemos. Ahí se ve. Esa foto, aunque usted no lo crea, señora, es del libro de Arsenio López de Cut. Espectacular. De 1911. Ahí está. Era un patio que hoy es el gran salón. Claro, un patio español. Y cuenta la historia de la leyenda de un periodista argentino que cuenta con lo que pasaba en Periodista de Guerra, todo lo que había dentro del palacio de Nino López, porque estaba terminado por dentro y no por fuera, y veían cómo se llevaban las cosas cuando Asunción fue saqueada Asunción. Ahí está Asunción fue saqueada por los invasores brasileros. Los argentinos quedaron afuera, porque el comandante de la tropa argentina, el general Geli Oves, era hijo de un paraguayo, de Andrés Geli. Sí, su hijo era... Y tal es así que cuando llega la tropa argentina, ahí está, sale la hermana de Geli y le manda la puta a su sobrino, le dice, ¿qué carajo voy a hacer comandando a estos invasores? Increíble esa historia. Hay muchas historias de la que el capitán de navío es también que fue también de la Armada Argentina. Tomé García. Hijo, era paraguayo, increíble. Sí, fue el hombre fuerte que gobernó la Argentina 20 años. Fue comando de la Armada. Incluso estuvo en la guerra ruso-japonesa. Se fue como observador y era el que ponía y sacaba presidente. Eso yo le dije en una conferencia que di en la Cámara de la Construcción en Buenos Aires. Le dije a los porteños, ese edificio que está ahí enfrente de la Armada se llama Domé García. Él era un paraguayo, le dije. Que fue llevado a niños. Se quedaron los porteños. Esa historia es desgarradora de la guerra del 70, de los chicos que fueron llevados a la Argentina. Y 7 años creo que estuvieron los brasileños acá. 5. Esa es una foto del año de 1900 ya, cuando estaba por ser... Amalia ya nos estaba despidiendo. Pero me encanta esa foto del patio. Del patio, esa foto. Le dediqué a Tony Carmona cuando partió. Qué bien. Recuerdo a Tony. Un gran hombre, Tony. Ahí está. Carmona. Esa foto. Recuerdos de un café sin olvido. Espectacular. Un artículo que escribí sobre Tony Carmona y un café que nunca pudo ser. En el lugar que nunca iba a poder ser porque ese lugar ya no está. Bueno, Amalia, y gracias por don Gaspar, aquí donde estamos yendo. Gracias, Julio Mendoza. Esto da para rato, esta charla, esto es una charla, como le decía al señor y gracias por entender, me respondió este señor Zárate, que él no quería ofender en nada, sino quería más que escucharle, parece más a Manuel Rivarola y menos a Julio y yo, que con Mirta Sorensen nos pasamos de café en café, hablando sin parar.
Siempre cuando te digo, basta, me voy, Julio, porque ya No, hicieron muy bien. Julio es el que conoce más del tema. Ya, yo le dije, yo viví en el interior, estuve años en Ciudad del Este, kilómetro 12, estoy en el Laureatí hace 20 y tantos una quinta años. En Laureatí, una quinta en Laureatí, ecológica. Digo, y estuve afuera, pero siempre me quedó lejos este lugar. Yo salí de la casa de Loma Tarumá y después nunca más viví en el centro, ¿verdad? Así que no tuve oportunidad de enamorarme de los edificios, ¿verdad? Fui solidario acá con Julio, pero sin Julio esta historia no se hubiera rescatado. Así que, bueno, ¿y quién que llega, Manuel Rivarola? Vos hoy en tu quinta de Luque, que hace 40 años que me compraste, o más, era el monte, hoy es casi urbana tu zona. Es casi urbana y es consecuencia de ese estudio urbano que hicimos nosotros en Loma Tarumá, en la casa. Ahí nosotros descubrimos qué iba a pasar con la ciudad de Asunción, hacia dónde se iba a ir, se iba a extender. Porque así se llama, ¿a dónde va el Gran Asunción? ¿A dónde va Asunción? Sí, espectacular. Yo compré, confieso que ahí usé de nuestros conocimientos, ¿verdad? Entonces yo compré en una zona donde no había nada, era un desierto, ¿verdad? Pero... sabía que ahí el trazado iba para ahí. Dentro de 30, 40 años, eso ya iba a estar todo poblado. Y ahora es más, me quedé corto, porque ahí ahora se va a hacer un centro tecnológico, qué sé yo, ahí en la zona esta del... entre Luque y San Lorenzo. Ahí en la zona esta de... También el ingeniero Meyer, también también hace muchísimos años, tiene su quinta Luis Fernando Meyer ahí, y también el ingeniero Berganza también. Un día qué genial sería encontrar esta historia del pasado. ¿A dónde va Asunción? Pero nos estamos yendo, Amalia, ¿verdad? ¿Perdón? No, te digo nomás que creo que 40.000 veces creo que subió su precio la tierra ahí, en ese lugar. Pero usaste su conocimiento. Y si yo, cuando todo el mundo me trató, mira, ni siquiera la gente humilde quería vivir ahí. Nosotros le contratamos a un señor Airaldi, que era amigo de Manuel, y con él le pusimos precio a todas las zonas del precio de la tierra de Asunción. También le pusimos. Airaldi. También le pusimos. Fantástico, hay muchísimos mensajes, gracias a todos los que escriben, pero yo no quería perder también esta charla con Manuel y con Julio, que realmente es fantástica y no es una entrevista normal donde un periodista hace preguntas y respuestas. No, esto es una charla y me encanta y cada vez aprendo más de Julio, de vos y de tu escriba. Vos dijiste, mi escriba es Manuel Rivarola. Cierto es. Julio, esto tenés que hacer una memoria urgente con todo esto. Bueno, está grabado ya acá ahora, ¿verdad? Pero tantas historias por contar tiene Julio. Y tenemos 75 años, hijo, ¿qué quieres? Y yo tengo esas dos que te tiro a vos y a la gente que pueda aportar algún dato. Esas dos historias que quiero hacer, que es Caso de Obrador, es un libro que yo tengo 20 cuentos y él tiene otro. No, es cuento. No, estamos yendo. Bueno. Seguimos después de esta historia fantástica con Manuel Rivarola y con Julio Mendoza. Mañana hacemos idea mañana o nos vemos el lunes a las 8 de la noche por Universo Radio AM. Señora, la radio no murió, la radio sigue. Hasta el lunes o a las 8 de la noche. Chao, Julio, gracias. No tenés otro programa.